Vamos a ir al segundo tema del día de hoy, es el tema de Senior Living, infraestructura, ocio y vivienda sostenible e inclusiva. Nos acompañan Antonio González Quirós, del Grupo Vallesol. Él es graduado en Turismo y en Gestión y Administración de Empresas Turísticas por la Universidad de Oviedo. Cuenta con un posgrado de Hospitality Management por Las Roches Marbella y cursó un posgrado en Dirección de Centros de Servicios Sociales en la Escuela Superior de Posgrado en Ciencias de la Salud de Madrid. En abril de 2007 se incorporó al Grupo Vallesol, donde asumió la dirección de Vallesol Gijón en Asturias, posición que desempeñó durante 9 años, y desde el 2015 se trasladó a México para liderar el nuevo proyecto conjunto entre el Grupo Vallesol y Grupo Presidente. Él es el director de este proyecto. Tenemos también a Javier Gobi, de AMAR, es máster internacional en marketing, fundador y CEO del Grupo AMAR, especialista en la industria de asistencia en el retiro, Premio Nacional de la Excelencia Profesional, coautor del libro ¿Por qué México sí? Y tenemos como moderador a Olaf Schmidt, del IFC. Él es director de Manufactura, Agroindustria y Servicios. Más de 20 años de experiencia global en el sector privado a través de financiamiento de proyectos y corporativo, así como servicios de asesoría. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hago una pequeña corrección. Disculpe. Yo soy el moderador. Bueno, como ya vamos sobre tiempo, nos vamos a ir rápido. Y bueno, voy a tener que leer porque la verdad traía muchas cosas que decirles como introducción para encontrar un marco conceptual de lo que vamos a platicar ahorita, pero mejor voy a leer para ser muy preciso. Yo sí quisiera dejar nada más claro que el día de hoy podamos salir con una respuesta. Y mi pregunta sería, ¿qué es el Senior Living? ¿Es un modelo de negocio? ¿Es una industria? ¿O es un ecosistema? Por favor, piénselo, ¿ok? Bueno, estamos viviendo una revolución silenciosa. Por primera vez en la historia hay más personas mayores de 60 años que menores de 5 años. Esto es un problema que resolver. Es el mercado más vibrante y desatendido del siglo XXI. Esta industria de asistencia en retiro, como le llamamos nosotros, sin que muevas un dedo, cada día es claro que tienes un prospecto más. En el tema de lo que es Estados Unidos tan solo, en 3 décadas, nada más para que tengan claridad, en 3 décadas va a incrementarse más del doble de lo que se ha incrementado esta industria en 7 décadas. Eso es un factor importantísimo a conocer. Y en el caso de México y Latinoamérica, al día de hoy, por ejemplo, en México no hay más de 15 instalaciones atendiendo ya con los estándares internacionales, por eso me da mucho gusto que esté aquí Vallesol. Y en muchos países, yo creo que el que nos sigue sería Colombia, no pasa de 10. Aclaro, no estoy hablando de casas ni residencias asistenciales o que le llaman también, que ya después lo platicaremos después, lo que le llaman también lo que son residencias geriátricas. Es un tema medio curioso, pero bueno. Y bueno, vamos a empezar. A ver, ya presentaron a Antonio, ya presentaron a Olaf, gracias por estar aquí con nosotros. Pero a ver, Antonio, ¿quién desde la experiencia de Vallesol en España y ahora próximo a tener 3 instalaciones, que vuelvo a reiterarlo y lo digo con mucho orgullo, pues son ustedes el líder número 1 en México? Nos trae el mapa de un mercado que ya aprendió a profesionalizar el cuidado y la vivienda con dignidad. ¿Qué consideras tú que pudiera ser esa gran oportunidad que tenemos nosotros para poder en algún momento dado traer a México lo que es la experiencia de España, dado como un referente global, porque ya es un hecho que logró crear un sector de infraestructura sólida, pero tú, con la experiencia que has tenido en España y ahora con la experiencia que estás teniendo en México, ¿cuáles deberían de ser los niveles de especialización y cuál dirías que fue el pilar regulatorio o de mercado fundamental para que el inversionista dejara de verlo como un servicio asistencial básico y comenzara a entenderlo como un activo inmobiliario de alto impacto? Muy bien, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Banco Mundial, IFC y al Instituto de Comercio Exterior de España por este espacio. Y bueno, pasando a la pregunta, que vamos un poco rápido. Yo creo que hubo un antes y un después en España. Hasta en el 2006 salió una ley que llaman la Ley de Ayuda a la Dependencia.
Esta ley nació con un sentido, digamos, que está pensada para todos, para todo el público, digamos, no discrimina en función del nivel económico de las personas. Todo el mundo tiene derecho, es universal, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con esta ley? Hasta entonces, el mercado de las residencias en España estaba muy fragmentado, de hecho sigue siendo bastante fragmentado, pero con estas regulaciones lo que surgió fue, digamos, un punto de calidad en todas las residencias. Para aceptar gente que cobrase la ley de dependencia había que certificarse y desde el Ministerio de Servicios Sociales lo que se hace es una serie de inspecciones garantizando unos mínimos de calidad. ¿Qué hizo esto? Especializar el servicio, con lo cual toda esa fragmentación abrió las puertas a, digamos, capital externo y se aglutinó en menos empresas, pero mucho más grandes, ¿de acuerdo? Pero todo redundando en la calidad del servicio que se daba a los residentes, ¿no? Entonces, eso produjo una demanda inelástica, es decir, se garantizó, digamos, el 85% de ocupación prácticamente en todos los centros y antes estaba entre el 60 y 65%, ¿no? Y el EBITDA de las residencias pues pasó de ser de un 4 o 6%, que es muy chiquito, aquí en México sería impensable hacer una inversión con un EBITDA del 4%, a tener un EBITDA de entre el 10 y el 12%. La valoración de las empresas de residencias geriátricas también pasó de ser EBITDA por 6 a ser EBITDA por 12. Esto todo por un tema regulatorio, un tema de estabilidad laboral, un tema pues, de especialización en el servicio, y yo creo que fue un antes y un después en España. En España y luego en muchos países de Europa, pero sobre todo en España. Y Vallesol, sin ser menos en este sentido, siempre fue una empresa muy corporativa. En el 2006, debido, yo creo, esto habría que preguntarse a los de Santa Lucía, que fueron los que invirtieron en nosotros, ¿no? Pero debido a todos estos cambios, Santa Lucía, que es una aseguradora muy grande en España, que es de capital privado, invirtió en Vallesol y ahora mismo entró con un 40% del capital, quitando a alguna empresa de capital riesgo y alguna constructora que había entrado para intentar hacer una expansión en Vallesol, y lo que vino a dar Santa Lucía es una estabilidad financiera, teniendo en cuenta que se minimizaban los riesgos al invertir en este sector. Con lo cual, ahora Santa Lucía ya tiene el 70% de Vallesol España y pues ahora mismo tenemos 56 residencias en operación con unas 8.400 camas, 8.300 y pico me parece son, y 11 proyectos en construcción en España, unas 1.100 y pico camas de aquí a los próximos 5 años o 4 años, me parece. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que aquí en México a mí me gustaría que hubiese un poquito de marco regulatorio sin caer en la sobreregulación, porque no creo que sea bueno para nadie, pero sí que un poquito de marco de regulación en el que se tengan unos mínimos exigibles de calidad para atender a los residentes. Esto no quiere decir que se tengan que cumplir los sistemas de calidad que tiene Vallesol, porque entonces mataríamos el mercado, no tiene ningún sentido, pero sí que unos mínimos exigibles sí que serían adecuados. Vale, bueno, pues como ven, soporta lo que les estoy diciendo de lo que está pasando en Estados Unidos, porque estás hablando de un crecimiento más o menos de 25-30%. Sí, de 52 o 57 con 11 más. Este es el segundo crecimiento importante. Fíjate, nada más. Bueno, pues eso está pasando en Estados Unidos también. Bueno, a ver, uno de los problemas que hemos observado aquí en México es que los inversionistas y desarrolladores que quieren entrar a esta industria, yo así le llamo, repito, al final espero podamos definir qué es. El problema que vemos es que se van a Estados Unidos o se van a España y empiezan a investigar, hacen un mystery shopper, ¿sí? Y dicen, ya no necesito un consultor en México, ya sé cómo hacerlo. Y se vienen para acá y hacen vilmente un copy-paste y a los 2 años ya están tronados. ¿Qué dirías tú en relación a cuáles deben de ser esas cosas que sí son estándares internacionales, que sí se deben de cumplir, Antonio? ¿Y cuáles sí te requieren una reingeniería local? Porque estarás de acuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, el Medicare y el Medical los ayuda a las comunidades de retirados a dar ciertos servicios, lo cual les permite dar una serie de servicios que se pueden dar allá.
Pero te repito, llegan acá y dicen, es que si allá dan una clase de gimnasia, aquí también la vamos a dar. Pero ellos no saben que esa clase, digo, estoy poniendo un ejemplo simplón, pero no saben que esa clase de gimnasia está subsidiada por el gobierno, ¿ok? En España hay algo parecido. En ese caso, ¿qué dirías tú? ¿Qué sí se debe de crear una reingeniería para no hacer un copy-paste que no funcione en México y Latinoamérica? Bueno, yo creo que cuando llegas nuevo a un país tienes que aprender un poquito también del país. O sea, Vallesol no ha venido a cambiar a los mexicanos, eso es evidente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros lineamientos. Tenemos un sistema de gestión de calidad del que no nos salimos. Hace poco, por poner un ejemplo, nos vino un residente bastante asistido y su hija, con lo que llamamos síndrome del cuidador, entre lo que yo entiendo, nos traía como una especie de libro de instrucciones de cómo cuidar a su padre. Y yo le dije, no vamos a cumplir el libro de instrucciones este. Tenemos nosotros uno más gordo, que es nuestro sistema de calidad, con un sistema informático de gestión, con todas unas auditorías que nos llevamos a cabo, y eso realmente es lo que nos marca la línea de trabajo en Vallesol. Y de ahí no nos vamos a salir. Sí que hemos tropicalizado ciertas cosas, evidentemente, ¿no? Pues las residencias pues tienen espacios más amplios, porque el mexicano está acostumbrado a tener más espacio para todo. Aquí es todo más grande, ¿no? Los coches, las plazas de aparcamiento, las casas, todo es mucho más grande, y en España es todo mucho más chiquito. Pues aquí las habitaciones son a partir de 25 metros cuadrados hasta 60, 65 metros cuadrados. Yo les digo a la gente en España que tengo habitaciones en la residencia de 65 metros cuadrados y es el apartamento donde vivía yo en España, 65 metros cuadrados. Entonces nos hemos tropicalizado en ciertas cosas, pero hay ciertas exigencias del sistema de calidad que no vamos a modificar. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y eso es lo que no nos van a copiar. Nos pueden copiar el sistema, vale, pueden fotocopiar el sistema entero, pueden copiarnos la estructura del edificio, pero lo que nunca van a copiar es el ADN de Vallesol, que es nuestra gente, que ahí tengo a 2 representantes conmigo. Esa calidez en la atención, ese saber hacer en la atención, que costó 45 años montar y que llevamos muy a gala, eso no nos lo van a copiar, y eso es el lineamiento claro que tenemos que tener para tener éxito, no solo en este país, sino con cualquier otro. Así es, bueno, pues para los inversionistas y desarrolladores que están aquí, por favor, entiendan eso, porque sí es todo un tema que nos ha metido en problemas. A ver, dentro de esto, obviamente, esos errores de adaptación que menciona Antonio suelen traducirse en riesgos financieros. Y hace ratito nos platicabas qué había pasado allá en Asia. A ver, Olaf, desde la perspectiva de IFC, ¿qué requisitos de sostenibilidad e impacto social debe tener un proyecto de cuidado y vivienda en la región para ser atractivo para el capital internacional? Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Javier, para la pregunta. Y muchas gracias de tenerme aquí, porque eso es de verdad un workshop o una reunión muy, muy interesante, porque como han pasado ayer y platicado antes, ¿no? Es muy claro la oportunidad del mercado. Y sin embargo, no se invierte hoy por hoy todavía. Y en verdad es la realidad de nosotros, IFC, también, ¿no? Ayer han platicado mucho de las soluciones del mercado financiero, pero obviamente, como en la vivienda, no puede jalar si tienes nada más que la solución del lado de mercado financiero. Necesitas desarrolladores, como Antonio está haciendo en España, que invierten en paredes para hacer eso realidad. Y con el crecimiento de la población ya mayor, como sabemos, como han platicado seguramente ayer hasta muchos detalles, la oportunidad es muy interesante. Para darle un poco el contexto, nosotros en los sectores que yo cubro, que incluye vivienda y salud, hospitales, invertimos más o menos 7,000 millones de dólares al año en América Latina y en Europa del Este. Cubro los dos. Pero no hemos invertido realmente en este sector, aunque hay una gran oportunidad, me parece. Y eso es donde creo que tú dices, Javier, correctamente, tenemos que ver quién, sobre todo,
desarrolladores de vivienda o de este asset class son listos de meterse aquí. Porque para mí es muy claro que con la experiencia que nosotros tenemos en vivienda y en hospitales, finalmente el Senior Assisted Living está combinando un poco las dos. Y ahí es muy importante, como tú dices, que tenemos un framework regulatorio que es más o menos claro con los estándares. Porque si estándares no están, va a ser muy difícil de desarrollar realmente este asset class. Eso es un trabajo que nosotros estamos, obviamente, antes han escuchado a Mark Thomas, que es el director del Banco Mundial, que obviamente él lleva la discusión con el gobierno, que tenemos que llevar con los gobiernos para decir, mira, si tenemos que desarrollar esto, hace falta desarrollar los estándares. Eso es para mí algo muy importante. Y nosotros, de nuestro lado financiero, después, si tú tienes un modelo que te permite el EBITDA margin a este nivel que tú mencionas, yo estoy seguro vamos a poder atraer inversionistas que dicen, es posible. En este país es muy impresionante cuando tú ves el sector de REITs que tienen en vivienda, en industrial parks, en muchas clases de property finalmente. No se ha desarrollado esta, ¿no? Porque claramente los inversores hoy por hoy no han visto tal vez muy claramente esta visión y esta oportunidad. Nosotros de nuestro lado somos listos, es que el dinero está. La pregunta es dónde son los proyectos que realmente son sostenibles financieramente. Eso va a ser muy importante. Y sostenible también del lado, obviamente, medio ambiente y impacto, sostenibilidad. Nosotros tenemos, como algunos saben, el Edge Tool, que permite que todas estas, digamos, casas están certificados, tienen mucho menos consumo, electricidad, agua, etcétera, que también juega hacia tener un mejor EBITDA margin al final del día, y ahí podemos realmente soportar ese sector muy interesante. Perfecto, Olaf. Bueno, pues sí es claro, definitivamente, y parte de los problemas que tenemos como inversionistas y desarrolladores es que hay un gran desconocimiento de lo que es la industria. Yo he platicado con inversionistas, he platicado con desarrolladores y me dicen, no, yo no me quiero meter en el asilo, no me quiero meter en residencias, en pocas palabras, no me quiero meter con viejitos. ¿Por qué? Pues porque no conocen el modelo de negocio. Bueno, a ver, en base a lo que acabas de comentar, podríamos decir, y con la visión hemisférica que tiene el IFC, ¿podrías ya considerar que este tema del senior living ya se podría considerar como un activo de inversión clase A en nuestra región, o qué tan cercano estamos para eso? Bueno, aquí pienso hay realmente un camino a hacer, y la cosa que es más importante en mi mente cuando veo el sector, obviamente, es por nuestro mandato, cómo vamos a hacer downward movement en el mercado para que es más abordable. Obviamente, hoy por hoy, los conceptos que se platican son muy premium, que está muy bien, y lo hemos visto en vivienda. En vivienda se ha empezado típicamente con desarrolladores, y yo he trabajado en muchos continentes en mis 23 años de IFC. Se tiene que empezar a demostrar que es un sector que es factible financieramente. Entonces, yo muy soportivo que Antonio, con tu proyecto, que es obviamente clase alta, que está bien para demostrar que es posible, ¿no? Y algunos van a quedarse en este segmento. Pero nuestra motivación del lado Banco Mundial y IFC es de pensar cómo podemos hacerlo más abordable. Y eso obviamente requerir que la inversión en las casas, en toda la infraestructura, es menos costoso, que yo no tengo duda que es posible. En este país tú puedes comprar una casa a $20,000. Es algo no muchos países han logrado, y es por la escala que tienen, que es algo muy impresionante en México, ¿no? Nuestro cliente Vinte, por ejemplo, y Javier, es el más grande desarrollador de viviendas en este país, con muchos miles de viviendas cada año. Yo no tengo duda que una vez que tenemos inversionistas que ven que esto es un mercado interesante, se podría hacer también en el missing gap in the middle, ¿no? Porque hoy por hoy esto es un mercado que no hay solución, otro que en las casas de las familias.
ahí yo lo veo una oportunidad súper interesante y nosotros listos con cualquier que quiera explorar eso, incluso hacer parte de la exploración. Porque nosotros, como seguramente ayer se ha platicado, podemos hacer upstream advisory work, en que podemos decir, eso es tal vez el mercado que el inversionista podría mirar e invertir en. Y nosotros después somos, obviamente, el socio financiero si quieren hacerlo conjuntamente. Eso es donde yo veo el camino hacia digamos, class A, como tú dices, Javier. Así es. Pero bueno, no podemos negar que a nivel mundial los primeros sectores que se atacaron fue obviamente el AAA, ¿no? Esa es la realidad. O sea, los desarrollos más importantes que hay en Estados Unidos, pues le atacaron a ese sector socioeconómico porque por ahí venía. México no va a ser la excepción. Pero lo que sí hemos visto es que hablar de centros integrales de longevidad donde te vayas hacia el tema de nichos puede ser una solución. Lo que comentaba ahorita precisamente Olaf, el tema de lo que es lo que son atacar, por ejemplo, solteros mayores de 50 en un esquema de co-living y co-housing, te baja el costo de vida. Bien, a ver, Antonio, tengo entendido que ustedes hicieron todo un estudio muy interesante en Colombia, pero obviamente el hecho de que en México no haya más de 15 desarrollos como los tuyos en la región, ¿cuáles son esas barreras invisibles, vamos a ponerle así, que frenan la velocidad de estos proyectos en la región? Porque bueno, tú ya tienes aquí, a ustedes, perdón, voy a presumirles un poquito, pero en el 2014 les hicimos el estudio de mercado a ellos. Desde el 2014 al 2026, ya son 12 años, y no es posible que no haya crecido tanto esta industria. Entonces, ¿cuáles son esas barreras invisibles que tú ves en México y viste en Colombia? Bueno, yo creo que una de las barreras fundamentales es el costo de capital, ¿no? En España y en Europa nos financiamos al 1.5, 2, 3, depende de la época donde nos movamos, y aquí estamos 7, 8, 9, 10, y en Colombia 10, 11, 12. Entonces, bueno, esa es una. Luego, la fragmentación regulatoria, que este problema también lo tenemos en España. En España hay 17 comunidades autónomas con 17 regulaciones distintas, con lo cual el equipo de abogados de Vallisol pues se tiene que saber las 17 regulaciones. Aquí tenemos 32 estados más Ciudad de México, con lo cual me imagino que acabaremos teniendo 32 regulaciones con sus 32 inspectores diferentes y tal. Y eso es otra barrera a la entrada, ¿no? Luego, talento y formación. Es muy difícil encontrar talento en México, por una sencilla razón, porque como no hay adultos mayores, pues no hay gente que se dedique a cuidar a adultos mayores. Con lo cual, eso tenemos que invertir mucho en formación. Nos cuesta bastante el tema de la rotación de personal, pues lo tenemos todos como objetivo de calidad y como objetivo en nuestros OKRs anuales en todos los departamentos, y eso nos cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo el conseguir enfermería, auxiliares de geriatría, psicología, médico. Médico nos cuesta un poquito menos, pero tampoco tienen, digamos, la experiencia de trato con adultos mayores, ¿vale? Y luego la estabilidad de las reglas, pues un poquito también que nos cambian las reglas del juego según el gobierno que venga, pero eso pasa en todos los países. En unos es más abrupto y en otros un poquito menos, pero también ese. Y básicamente esas son las barreras fundamentales desde mi punto de vista. Perfecto, bueno, a ver, Olaf, en base a lo que acaba de comentar Antonio, y tú ya más o menos comentaste algunas de maneras de cómo mitigar estas barreras, pero ahorita acaba de tocar un tema muy importante que nosotros le hemos denominado Age Circle. ¿Qué quiere decir Age? Bueno, viene de academia, gobierno y empresa, por eso es Age. Y parte de eso es cómo resolver el tema a nivel de la academia. Pero hay algo muy importante que ya es un trademark en México, que le llamamos nosotros el Mexican Friendly Care. Eso es definitivo. En Latinoamérica, todas las comunidades retiradas que están en la frontera entre Estados Unidos y México, más del 65% de los que trabajan en las comunidades retiradas en Estados Unidos, en los estados fronterizos, son latinos. Por una razón muy importante. El anglosajón no tiene ese approach para lo que es atender al adulto mayor. Bien, a ver,
¿Qué otras barreras pudieras ver o cómo podría IFC mitigar estas barreras? Pero también quisiera aprovechar una vez hacer la pregunta esta, de que estamos claros que el IFC no solo financia, sino también marca tendencias, lo acabas de comentar hace ratito. ¿En qué tecnologías o modelos de servicios de asistencia está poniendo el ojo el Banco Mundial para los próximos 5 años en mercados emergentes? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestros amigos de BC Daniels, que es claro que el modelo de negocio de home care con el tema de la geriatrónica va a cambiar tremendamente. En ese caso, ahí sí ustedes están bien metidos en el tema tecnológico. ¿Cuál verías esa tendencia, mi estimado Olaf? Muchísimas gracias, Javier. Y yo soy muy pragmático. Lo que he visto en mi carrera es que de vez en cuando es mucho mejor de encontrar alguien que es motivado de invertir en un sector y crear un piloto y crear una realidad. Y ahí vas a justamente decomplexificar de los 32, digamos, jurisdicciones, ¿no?, a una muy específica en que tú ves que por ejemplo, municipalidad o el Estado está muy motivado de poner eso porque hay un liderazgo dentro que dice esto es una oportunidad de crecimiento para jobs en este Estado. Porque eso puede ser un job creator muy interesante al final del día, porque no es nada más hacer la pared, es todo el servicio. Y voy a esto. Entonces, yo pienso eso es lo fundamental y ahí vas a demostrar que hay una contraparte en el gobierno que está listo de ponerle los estándares, las reglas mínimas que te permiten invertir, tener esta visibilidad que se requiere para hacer la inversión y demostrar que es posible. 1. 2, en punto de vista con la longevity, y sé que hay creo que otro panel después, el tech que tú mencionas, del lado de educación y salud, es muy, muy importante. Y nosotros invertimos en Health Tech, en EduTech, y lo increíble en México, por ejemplo, tienen muchas empresas de los dos sectores, educación y salud, que están avanzando en eso, mucho más que en otros países. Entonces yo pienso, en el contexto de Senior Living, va a ser muy interesante de apalancar estas empresas para dar más servicios a justamente la gente que vive dentro, que quiere continuar con su formación, con su educación, que hoy en día es muy real esto. Y por otro lado, veo mucha oportunidad de sector salud, de ofrecer un customized, digamos, servicio de salud dentro de estos apartamentos o senior living, digamos, complejos. Y por eso yo pienso, con esto, conjuntamente, y con el Friendly Care que tú mencionas, que el país es excepcional, ¿no? Todos que vamos aquí, yo soy alemán, ya he vivido muchos años aquí, es algo que diferencia a México con otros países, ¿no? La gente es muy positiva, que obviamente si tú estás en tu residencia, eso es algo que vale mucho. Entonces, cuando pongamos estas cosas conjuntos, yo pienso hay un verdadero camino de explorar e invertir. Gracias. Perfecto, totalmente de acuerdo. Oigan, bueno, pues el tiempo se nos está agotando, así es de que no los quiero, y hablando de pragmático, lo puse aquí, cierre pragmático. A ver, para cerrar el panel, me gustaría que en una sola frase, además los dos tienen que salir corriendo. A ver, si un inversionista o gobierno quisiera activar un centro integral de longevidad mañana mismo, ¿cuál sería el primer paso innegociable que recomendaría? Bueno, lo innegociable, evidentemente, es la seguridad de los residentes. Y eso pasa por unos mínimos de estándares aplicables tanto en el servicio como en los edificios. Aterrízalo en infraestructura. Aterrízalo, esto que acabas de decir, en infraestructura. Bueno, pues espacios adecuados para la gente, para los residentes. O sea, sitios diseñados por y para los residentes. No hace falta que tengan un nivel excepcional de cuidado, ni que sean un AAA el edificio, ni mucho menos, pero sí que unos mínimos para que podamos atender a la gente como es debido. Digo, lo quise enfocar a infraestructura porque déjenme decirles que nosotros acreditamos comunidades de retirados. No les miento, hemos ido a ver lugares donde nos dicen que es para adultos mayores, donde no cabe una silla de ruedas en el baño. O
O sea, de entrada ya no es por ahí, ¿verdad? A ver, ahora tú, mi estimado Lab, ya desde el punto de vista de infraestructura, pero financiera, a ver qué tal. Bueno, estoy muy de acuerdo con seguridad, eso es Sí, el eso número sí. 1 totalmente, pero el 2, pienso realmente agilidad, porque eso es un sector en que tenemos que explorar. No hay blueprint muy claro aquí en México, en América Latina, entonces, porque tienes que ser un puente a meter varios jugadores conjuntos para desarrollar este business plan que permite invertir, pero la oportunidad, cierro con esto, está. Perfecto. A ver, nos quedan nada más 25 segundos. Voy a seleccionar 2 preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta aquí a estos grandes panelistas? Porque la verdad se ha hablado mucho de la narrativa, pero ahorita ya están viendo la realidad. ¿Quién tiene una pregunta por ahí? ¿Ninguna? A ver, adelante, rápido. Nos vamos rápido. A ver. Gracias, Claudia Calvin, Movimiento Silverpreneur, muchas gracias. Una pregunta específica, ¿notan una diferencia en términos de inversión y habitación entre residencias para mujeres y hombres? Vamos a vivir más, pero tenemos menos lana para pagar residencias de esa naturaleza. Bueno, en nuestra experiencia, nuestros residentes, el 70% aquí en México, y bueno, en España pasa un poquito lo mismo, son mujeres. Solo el 30% de nuestros residentes son hombres. Yo siempre digo que nosotros somos un poco más brutos a la hora de entrar a una residencia, pero no queremos que nos cuiden. Y vosotras, las mujeres, sois más listas que nosotros, entonces os dejáis cuidar y os incluís mucho más fácil en un entorno residencial que nosotros. Respecto al dinero, ellas pagan, paga la familia. Aquí en México es muy complicado. O sea, puede ser que pague el señor, puede ser que pague la señora, puede ser que paguen entre todos los hijos, puede ser que uno. Lo que sí que me sorprende mucho en México es que la inspección de las residencias y las visitas a las residencias siempre las hacéis las mujeres, ¿eh? Pero luego llega el hombre y es el que decide, que me parece un poco, en ocasiones, no siempre, evidentemente. Pero si yo le digo a mi hermana, tú cuidas a papá y a mamá, no, pues yo he visto Vallesol, he visto no sé qué, he visto una serie de residencias y esta me parece que es la mejor. Y llego yo y digo, no, mis padres no van a una residencia, tú los cuidas. Mi hermana, en mi caso, vamos. Ya sabemos la respuesta. A ver, Olaf. A ver, Andiano. Ok. Bueno, en el caso de nosotros son los Collie Residence, que es a través del cohousing donde bajas el costo de vida. Démosle un caluroso aplauso aquí a los panelistas. Les agradezco mucho.